Bueno, muy bienvenidos a todos. Mientras esperamos que la audiencia de Alex, que en general son casi 100 personas, a estos eventos se va reuniendo, le damos la bienvenida a todos, a nuestros amigos de Argentina, de Brasil, de República Dominicana, y a los otros que no sé de qué países son, pero que son de toda América Latina. Como saben, este ciclo de eventos comenzó con la pandemia, con tema de impuestos, siguió con expertos en comercialización, en cómo ingresar a mercados internacionales el año pasado. Y lo que hemos hecho es tratar de hablar directamente con a quienes les duele la internacionalización o a quienes directamente están beneficiados por ella, que son las empresas, conociendo en detalle cómo son esos desafíos que tiene la internacionalización y cómo los han logrado enfrentar. Y hemos hecho varios de estos eventos con diferentes países y hoy toca al turno a nuestros queridos amigos de Chile, con quien tenemos como con 16 países de América Latina una relación muy especial. Así que muy bienvenida Constanza y Álvaro. En este caso, Constanza es la fundadora y CEO de Suncast, y Álvaro es fundador y director de expansión de Brave Up. Así que muy bienvenidos a los dos, Muchas gracias por la invitación. por favor. La primera pregunta sería para ambos, Álvaro y Constanza. ¿Qué tipo de servicios, porque los amigos de ProChile, no sé si están en este momento conectados, fue quien nos puso en contacto con ustedes, ¿sí? Nos comentó que Chile estaba haciendo servicios, estaba exportando servicios muy innovadores y creo que ustedes están dentro de esa categoría. Entonces, ¿podrían contarnos, en principio, qué tipo de servicios son los que ustedes están exportando? Sí, Ahí perfecto. Creo que Álvaro se desconectó Se va y o tiene viene, un problema de Álvaro. comunicación. Voy a partir. Dale, dale. Miren, Sancas es una empresa chilena tecnológica que realiza predicciones para las energías renovables. Ya es un servicio súper específico, muy de nicho, en donde las grandes plantas solares y las grandes plantas eólicas tienen que enviar por obligación cuánto van a generar al día siguiente, hora a hora, porque es necesario planificar el sistema eléctrico. ¿Ya? Si bien todos queremos avanzar en las metas de descarbonización, lo que pasa con esta energía que es variable, entonces varía con las condiciones meteorológicas. Obviamente depende de la energía solar si qué tan nublado va a estar, si va a estar nublado en la mañana, en la tarde, qué tan caluroso va a estar. La energía eólica depende de qué tanto sopla el viento. Entonces, esa variabilidad es necesaria en trabajarla para poder incorporarla en el sistema eléctrico. Y eso Ajá. es de todos los países. Ok. Entonces, mientras más energía renovable hay, es más necesario tener inteligencia para planificarla y anticiparse. Ajá, y ustedes lo que hacen, entonces, tratar de anticipar, me imagino, con el forecast, ¿cómo se llama? Con el clima, a ver qué tal está eso y ver cuánto pueden incluir en la energía eléctrica al sistema. ¿Entiendo bien? Sí, eso es. Es un servicio que prestamos a las empresas de energía para cumplir con la regulación y enviarlo al operador del sistema eléctrico. Entonces nosotros lo que hacemos es calcular cuánta energía va a generar en las siguientes horas. Es de el día en adelante, hasta 10 días en adelante, hay que enviar toda esa información, porque eso después entra a un sistema que hace la planificación de todas las plantas. Qué loco. Muy interesante. Hace poco con los amigos de Brasil que Lisandro nos contactó, había una empresa, o la que tuvimos acá, era de previsión de incendios o tratar de encontrar mecanismos de incendio. Me imagino que tenía que ver con esa lógica también. Álvaro, cuéntanos tú un poco qué haces, qué tipo de servicios son los que exportan. Hola a todos y todas, buenos días. ¿Me escuchan? ¿Bien? ¿Me ven bien? Que he tenido A problemas de veces, internet. a veces se nos va, pero Sí, acá aquí estoy, aquí estoy.
Gracias a todos y a todas por la invitación, Javier. Gracias de verdad por la gestión. Bueno, yo soy Álvaro Carrasco, el fundador de BraveUp. Nosotros lo que hacemos es apoyar a las escuelas a prevenir la violencia escolar, en particular el bullying y el cyberbullying. Lo hacemos a través de un SaaS donde los counselors, orientadores, orientadoras, equipos de convivencia escolar tienen datos que les permiten ir previniendo situaciones de riesgo, detectándolas y también prediciendo situaciones a futuro. Eh, Usamos sistemas de inteligencia artificial, pero principalmente la idea es entregarles herramientas a las escuelas para que ellos puedan gestionar la convivencia de una mejor manera. Qué loco eso. A ver, quizás no sea lo mismo, pero tengo un sesgo que me han dicho que en China, por ejemplo, hay ciertos sensores y demás en el que incluso las ciudades pueden identificar qué tipo de sentimientos tenés y qué tipo de cosas estás Sí, pensando. hay Pero sistemas de supongo que no es lo inteligencia. mismo. No, 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 somos mucho más cuidadosos con la privacidad de los niños y de las niñas, porque hay todo un tema allí del privacy en base a registrar las caras y los rostros, que ojo, es tecnología que ya existe. Nosotros lo hacemos principalmente con actividades en clases. Hay un currículum escolar, entonces el colegio toma el programa y hace todo el currículum durante todo el año y los estudiantes van haciendo distintas actividades en la plataforma y así es que nosotros vamos colectando la información. No nos metemos a sus redes sociales, no tomamos sus rostros ni nada por el estilo, somos mucho más cuidadosos con la privacy de lo que otros países son. Aunque, bueno, me alegro saberlo, porque me hizo recordar eso que está pasando en China. Perfecto. Y la siguiente pregunta, o la primera pregunta en particular es, ¿cuáles son las formas que han, porque esto se trata de conocer cuáles son los desafíos que han tenido con el proceso de internacionalización, de exportación, en particular con estos servicios tan innovadores o tan nuevos o son diferentes? Acá está el amigo Guillermo Rizzo de Uruguay que exporta arquitectura, pero son un poco más desafiantes. Entonces, ¿cuáles son las vías, las formas utilizadas por ustedes para exportar en este caso? En nuestro caso, nosotros lo que hicimos fue apoyarnos con ProChile. Ese fue nuestro primer como partner en la lógica de entender hacia dónde queríamos exportar y cómo podíamos hacerlo de una mejor manera. En esa lógica con ProChile, lo que hicimos fue participar en distintos programas de soft landing, es decir, poder llegar al mercado o antes de llegar al mercado, poder tener este programa o esta ayuda por base de esta organización que nos permitiera tener este soft landing de una mejor manera. En ese sentido, hicimos soft landing en Perú, hicimos un proceso en Colombia e hicimos un proceso en los Estados Unidos. Y yo te diría que lo principal es eso, es poder, antes de ir a quemar dinero, antes de contratar a alguien, antes de lanzar oficina, antes incluso de abrir la empresa en el país al que va a exportar, poder identificar que hay demanda del producto. Yo te diría que eso es clave, al poder dar que hay demanda, en nuestro caso poder validar que hay el mismo tipo de cliente, el mismo market persona, y luego de eso ya lanzarnos a poder exportar. Está buenísimo lo que decís, y hay muchas agencias que tienen este sistema de soft landing. De hecho, nosotros en ALES acabamos de terminar un proyecto con Ecuador, con los amigos de Conquito y con CEPAL para acompañar a las empresas. Ahora, de manera específica, cuando hablas de soft landing, ¿qué tipo de actividades fue la que te ayudó a hacer? En este caso mencionaste a los amigos de ProChile. De manera puntual, ¿qué fue las acciones que llevaron a cabo? Lo primero yo te diría que validar el cliente, es de detectar si es que efectivamente existe un cliente similar al cliente al que tú ya le vendes en tu mercado inicial en este nuevo mercado. En nuestro caso, si es que las escuelas, por ejemplo, a las que las íbamos a ir a vender, tenían este rol de school counselor, tenían presupuestos para esto, habían fondos públicos destinados para poder contratar nuestros servicios. Y yo te diría que eso es lo más concreto al comienzo, poder validar que hay demanda y poder validar que hay un cliente que va realmente a comprarte, que no solamente ir y lanzarnos y abrir empresas y contratar gente, sino que antes de todo eso validar que hay cierta demanda. Y para eso lo que hicimos es mucha entrevista con muchos posibles clientes, nos hicieron reuniones con ministerios de educación, nos hicieron reuniones con departamentos educacionales de ciertos municipios, fuimos
construyendo, por ejemplo, el tipo de industria. En Chile, por ejemplo, hay tres tipos de escuelas, que son las escuelas privadas, las escuelas públicas y las escuelas de 50% inversión privada y 50% inversión pública. Entonces teníamos que descubrir, ¿en México existe lo mismo? No, en México solo es privado público. ¿Qué es lo que pasa en Colombia? También solo privado público. En los Estados Unidos sí existe el Charter Schools, entonces esta figura sí está. El ir identificando ese cliente previo a lanzarte, yo te diría que es lo principal. Y luego, yo diría que para Estados Unidos fue una barrera más grande que para el resto de América Latina, pero para Estados Unidos era también vernos como una empresa americana. Algo que aprendimos mucho en Estados Unidos era que el americano compra productos americanos, compra tecnología americana. Aunque estemos todos los programadores distribuidos por todas partes del mundo, necesitan verse muy americanos. Entonces, a diferencia de Perú, México, Colombia, que ha sido mucho más rápido y mucho más orgánico, en Estados Unidos ha complicado mucho más porque de verdad, mi nombre es Álvaro Carrasco. O sea, yo puedo hablar inglés perfecto y fluido, pero cuando ya me presentan, el correo electrónico, por ejemplo, lo tuve que cambiar, ahora es ac@breitbart.com. Me presento como Al, no como Álvaro. Entonces hay pequeñas sutilezas culturales en Estados Unidos más fuertes que en el resto de América Latina que yo te diría que hacen que la internacionalización sea un poco más larga y un poco más compleja. Y obviamente también allí los costos de internacionalización en Estados Unidos son mucho más altos de lo que es el resto de América Latina. Yo te diría que nosotros desde Santiago de Chile operamos hoy día Perú, Colombia, México sin problemas. En Estados Unidos tuvimos que abrir una oficina, un espacio, una dirección comercial, equipos comerciales americanos, y eso también hace que el costo de lanzar en América Latina sea mucho menor que el costo de lanzar también en Estados Unidos. Buenísimo punto, Álvaro. Dame un segundo, Constanza, que ya vuelvo contigo, pero quiero repreguntarte este punto que me pareció súpermente interesante que dijiste, Álvaro, en relación al papel de ProChile. Acá hay muchos colegas en ALES que son semejantes a ProChile, ¿no? Entonces, muchos de ellos tienen agencias Mm, perdón, oficinas o antenas comerciales. Lo que sucede, y ellos mismos nos dicen que muchas veces las personas que están tratando de encontrar o validar este perfil que vos estás buscando, en este caso en lo que dijiste, en tus mercados, no es fácil hacerle ver o entender las características de los servicios y cómo los servicios se comercializan de una forma diferente. Entonces, la pregunta puntual es, ah, ¿cuál fue o cuál sería el secreto para que vos pudieras generar este vínculo concreto con la antena comercial o con ProChile para que te entendieran qué es tu servicio y cuál es el perfil de clientes que ellos tienen que buscar? Porque no es lo mismo buscar un pedazo de carne, una flor o en el caso de Chile, minerales, ¿no? Donde se mm. puede ver, tocar, pero en este caso es distinta la aproximación. ¿Cómo fue ese pasito antes en el vínculo con la antena comercial o con ProChile explicándole eso? Sí, es una muy buena pregunta. Lo que en mi caso sucedió que fue, no sé si suerte, coincidencia, es que ProChile lanzó misiones comerciales enfocadas en EdTech, que es tecnologías para la educación. Entonces era un programa acotado a nosotros, la agencia con la que trabajaban en el país, por ejemplo, Perú, Colombia, México, eran consultoras que trabajaban en educación y que tenían relaciones con escuelas o con municipios, departamentos de educación. Por lo tanto, la conversación, mis documentos y todo era mucho más fácil de entender. Por supuesto que si me lleva alguien que está experto en la exportación de vinos en Chile o como tú decías, de minerales, va a ser mucho más difícil el entendimiento real de lo que yo hago, porque es educación, son colegios, son escuelas, es distinta la relación. Pero yo lo que busqué fue eso, no fue ir a golpearle la puerta a ProChile como, hey, ProChile, aquí estoy, ayúdenme en algo, sino que fue identificar los programas que sentía a mí y a mi empresa le hacían un mayor match y postular en particular a ese programa. Yo estoy inscrito en ProChile y me llegan, te prometo, todos los días programas nuevos, que el viaje aquí, que el viaje allá, que esta misión comercial y lo que fuera, y trato de ser muy exigente en el sentido de, ya, esto realmente me va a ayudar y aquí realmente va a haber alguien detrás que me va a ayudar. Y lo segundo, yo te diría que y lo hablo con muchos emprendedores también que han internacionalizado desde Chile, que uno siempre cree que está más listo de lo que realmente está. Y hay que ser bien honesto con uno mismo y de verdad sentir que hemos logrado el product fit en nuestro mercado inicial
para realmente salir al siguiente mercado. Cuando ya hay product market fit logrado en tu mercado inicial, va a ser más fácil explicar, va a ser más fácil para ProChile, vas a tener casos de éxito. Entonces yo te diría que incluso antes el paso antes ProChile debiera ser poder demostrar claramente que tienes product market fit y que acabas de lograr el product market fit en tu mercado local. Ok, excelente. Excelente, me pareció muy bueno. Constanza, ¿cómo ha sido en tu caso las vías? ¿Cómo has logrado internacionalizar la empresa? Mire, Javier, yo escucho a Álvaro y veo que tenemos muchas cosas en común. A pesar de ser servicios distintos de distintas industrias, igual es un servicio bien consultivo, de nicho, con un segmento bien específico. Entonces, estoy muy de acuerdo en que lo primero es identificar la demanda y si existe la oportunidad de negocios real. Y en eso nosotros hicimos, mira, algo que es bien sencillo de hacer y poco costoso, que es trabajar con estudiantes. Hay universidades que tienen estas carreras de internacionalización, comercio exterior, etcétera. Entonces nosotros trabajamos hicimos en dos ocasiones, uno con la Universidad de Valparaíso de Chile y otra con la Universidad del Desarrollo de Chile, que es donde venía un grupo de estudiantes como tipo consultoría. Yo les decía, mira, yo tengo este producto y tenemos posible expansión para tales países. Y ellos te arman una propuesta que no va a ser la propuesta final, pero ya uno tiene una información inicial de ver cómo es ese mercado, cuáles son los potenciales clientes y algo que puede funcionar en paralelo a tu operación del país original. Entonces, que es sencillo de hacer y yo lo recomiendo. Después, ya esos mapas iniciales, empezar a hacerle el doble clic. Como nuestro servicio, un servicio que se exige en la regulación, nosotros teníamos que ver el equivalente de este operador en otros países. Por ejemplo, el operador del sistema eléctrico en Chile se llama Coordinador Eléctrico Nacional y su equivalente en México se llama SENACE, su equivalente en Colombia se llama XM. Entonces identificar ese, esa misma organización, el similar en los demás, estudiar el envío obligatorio de los pronósticos, cada cuánto hay que enviar, cuáles son las consecuencias de enviar un pronóstico muy errado, de no enviarlo, cuál es la competencia, quién está brindando este servicio actualmente allá, y ahí identificar la oportunidad real. También hay una cosa del tiempo exacto. Por ejemplo, nosotros acabamos de ir junto a ProChile a la feria Intersolar en Brasil, que es la feria más importante de la energía solar a nivel latinoamericano, y ahí se estableció que en los próximos meses va a ser obligatorio el envío de pronósticos, que es el servicio que entregamos nosotros, para las plantas solares y eólicas de Brasil. Entonces, también hay que ir identificando el tiempo, porque uno dice, ya, Brasil, gigante, súper importante mercado, tiene mucha capacidad instalada solar, pero quizás tu producto no es necesario aún. Entonces, hay que ir identificando los tiempos correctos. Y ya, teniendo ese mapa, lo siguiente que nosotros hicimos fue apoyarnos con gremios, ¿ya? Por ejemplo, en Chile creamos un gremio que se llama Climatech Chile, que son startups que tienen distintas tecnologías relacionadas al cambio climático respecto al agua, la energía, la economía circular, entre otras cosas. Y ahí tú puedes ya con los otros emprendedores ver su experiencia. Muchos de ellos ya venden en México, otros venden en Colombia, en Ecuador, Costa Rica, etcétera. Y ahí tú vas viendo esta parte cultural que dice Álvaro, que es muy relevante, de ya cómo funciona la relación comercial. O sea, de cuando tú ya tienes las reuniones, cuando vas en las negociaciones, hay ciertas culturas que tienden a nunca decir que no, pero tampoco a cerrar. Entonces te quedas ahí como en un limbo medio difícil. Hay otras culturas que son un poco más cortantes y que es difícil que te den la oportunidad inicial, así sucesivamente. Y el otro punto son el visitar el mercado como tal. Y ahí es donde nosotros nos apoyamos con ProChile. Hemos realizado, bueno, la misión en Brasil a la Intersolar. El próximo mes vamos a ir a la Expo Solar de Colombia y hemos realizado otras misiones antes. Entonces, es tener este mapa inicial, después hacer el doble clic, decir, ok, ¿es necesario mi producto y cuándo?
ayudarse con las experiencias de los otros y también ir, porque no todo se puede hacer aquí en la teoría, o sea, hay cosas que también funcionan y a veces tú vas y te das cuenta que hay mucho más feeling del que pensabas o mucho menos feeling del que pensabas de tu producto. Ujú, buenísimo. Bueno, un punto que mencionaste ahí de Brasil, que sin duda es un mercado muy apetecible, pero está el tema de los impuestos y acá tenés un experto, Lisandro, Kiara, que están por ahí, que son miembros de ALES, que seguro te pueden ayudar si hay algo en este sentido de los impuestos que merece atención. Una de las cosas que recién mencionaste, Álvaro, tenía que ver con el tema de Estados Unidos y el tema de hacerse pasar con lo más próximo posible a como local. Y vos decías ajustar tu página web, ajustar tu nombre, incluso tu nick. ¿Cuáles son las claves en ese sentido de tratar de ingresar a estos mercados? Depende de cada uno. Capaz que menciona si tu mercado es Estados Unidos y es el más importante. Además de eso, Desde las 8 y no mandaban el link. ¿Qué te parece relevante destacar de esa mimetización que entendí que se necesita para ingresar? Em, Es una muy buena pregunta. Yo sí, algo que aprendí, yo estuve incluso instalado en Estados Unidos durante 3 años. Volví hace un par de semanas a Chile, pero una parte como de esta internacionalización fue también irnos a vivir a Estados Unidos con una visa de trabajo, legalmente allá, porque todos estos temas son relevantes en esta conversación. En todas las negociaciones que teníamos era, ¿y dónde estás? ¿Y dónde vives? ¿Y estás instalado? ¿Y juntamos mañana? ¿Y juntémonos acá? Buscaban esta localidad, ¿ok? Como estando aquí dentro del país, que para ellos era muy relevante. Y nos dimos cuenta que necesitábamos, como recién decía Constanza, necesitábamos partners locales. Y lo que habla recién del gremio, nosotros en Estados Unidos fue lo que más usamos. Nos afiliamos al American School Counselors Association, que era la asociación de los orientadores del país. Y nos fuimos parte de la feria y fuimos parte del evento y ellos nos distribuían. Busqué canales de venta, por ejemplo, canales de distribución. Me di cuenta que yo, Álvaro Carrasco, ir a golpear puerta a puerta era muy difícil, por lo que te decía, el tema, me veo muy latino, mi nombre es muy latino, mi acento es muy latino, y teníamos que un poco bajar todas esas barreras y los canales de distribución y canales de venta eran muy interesantes y lográbamos hacer ventas a través de ellos. Entregábamos comisión, por supuesto, y toda una serie de cosas, pero nos ayudaba muchísimo allí. Y lo otro que hicimos también fue recibir inversión en Estados Unidos. Es decir, el recibir una inversión privada de un fondo de Venture Capital de San Francisco, de Nueva York, nos permitía ya no solamente ser emprendedores latinos, sino que en el board de los accionistas habían también americanos allí que estaban creyendo en esta compañía. Y eso también nos llevó inclusive al punto de que tuvimos que lanzar la empresa en los Estados Unidos. Ya la empresa chilena no era la que vendía solo los servicios, sino que había una empresa local, Brave Up Inc., que se llama en este caso, y luego esa era la compañía que les vendía a los Estados Unidos. O sea, muy distinto a lo que podían ser incluso los otros mercados, donde no era tan necesario, hasta el momento todavía no me pasa, que no he tenido que abrir una empresa en Perú, ni en Colombia, ni en México para vender, en Estados Unidos sí tuve que hacerlo. O sea, desde ese nivel de cambio, desde la estructura de la sociedad, desde las personas que venden, desde cómo yo me presento, desde los fondos de inversión que estoy buscando, todo eso te busca un poco el mercado americano, que yo te diría que es mucho más exigente. Y además, yo te diría que uno de los cambios más fuertes fue lo que hablábamos al comienzo, entre broma y broma, el cuidado en los usos de datos personales. En América Latina todavía estamos muy atrasados en lo que es el cuidado del dato personal. Damos nuestros DNI a quien nos pida, compartimos mucha información personal, contamos muchas cosas. En Estados Unidos son muy cuidadosos y sobre todo cuando estamos hablando de datos de niños, niñas o adolescentes. Entonces ahí también tuvimos que apoyarnos por abogados, cumplir con toda una serie de normativas y cosas que atrasó inclusive el lanzamiento del producto oficialmente al mercado, porque si no teníamos todo eso cubierto, teníamos que hacerlo antes de poder lanzar. Em, yo te diría que, como recién hablaban de Brasil, yo te diría que tanto Brasil como Estados Unidos y México son animales tan grandes, son animales tan complejos en sí mismos, que una de las cosas que yo aprendí también sí fue a elegir animal por animal
e ir de a poco con cada uno de ellos. Uno de los No errores que yo te entendí qué diría fue lo que dijiste que hemos ahí. cometido México, Estados Unidos y Brasil. Siento yo que son mercados tan grandes, tan complejos, tan particulares en su cultura, que uno de los errores que incluso yo te diría que cometimos cuando lanzamos los Estados Unidos fue lanzar Estados Unidos y México a la vez. Y Ok. eso siempre nos afectó, siempre estuvimos como golpeados porque un mercado nos pedía algo, el otro mercado nos pedía también algo y teníamos que ir ajustando cosas a cada sistema, entendiendo además que nos estamos metiendo nosotros en sistemas educativos que sí tienen similitudes, pero tienen particularidades únicas de cada país y donde tienes que ir ajustando el software, los cuestionarios, las actividades, la metodología a lo que cada sistema educativo te va un poquito pidiendo. Ahí ya me salta mucho la sombra. Buenísimo, buenísimo punto. Y ahí, una de las cosas que dijiste son, de, si te entendí bien, de los gremios en Mm. Estados Unidos, mencionaste. Y eso es una de las cosas que recurrentes mencionan las empresas de cómo ingresar. Ahora, ¿qué tan, ves que existen diferencias en el tema de ingresar o vincularse a nivel de las personas? Porque esto vender servicios al final del día es vender relaciones, vender credibilidad. ¿Es diferente ese vínculo? ¿Cómo se genera? ¿Cómo se construye en el caso de Estados Unidos o algunos países latinos? Yo creo que hacer negocio en cada país es único. Yo te diría que cada cultura tiene sus propias negociaciones. Yo me he encontrado con Perú donde la sensibilidad al precio es brutal y donde la negociación por precio es muy agresiva. A diferencia de México, donde no es tanto así, pero necesitan ciertas validaciones. En Estados Unidos el precio, por ejemplo, no es tan sensible. En Estados Unidos pasa que cuando algo es muy barato, te dicen, esto no debe ser tan bueno porque es muy barato, no puede ser tan barato. Entonces tienes incluso estrategias de pricing distintos y todo, pero tal como tú lo dices, al final del día somos todos seres humanos, todos nos conectamos con lo mismo, todos tenemos los mismos dolores, todos sentimos las mismas cosas y aunque al principio hayan ciertas barreras de entrada por un acento, porque hablamos muy rápido los chilenos en particular y miles de cosas, cuando ya entramos en relaciones más profundas, es lo mismo. Yo hoy día, te prometo, me siento en una videollamada con una orientadora de Chile, Perú, México, Colombia y los Estados Unidos y es la misma presentación, es las mismas preguntas de apertura, son los mismos dolores los que estamos identificando y nos damos cuenta que en ese sentido el producto es transversal porque logramos llegar a cada uno de ellos. Pero yo diría que ahí está como la salsa secreta, ¿cierto? Es como realmente lo que decía recién Constanza, validar demanda, entendiendo que existe el mismo market persona, el mismo usuario, la misma persona que te va a comprar en todos los otros mercados. Y cuando se logra eso es cuando uno dice, ya, puedo empaquetizar esto y ponerlo en distintos mercados, ya que en verdad existe el mismo dolor, el mismo tipo de cliente, el mismo usuario principal, y en ese sentido se hace mucho más fácil poder vender. Y en tu casa, Constanza, ¿cómo lo has percibido? Sí, o sea, concuerdo muy bien. Al final uno, como en este tipo de desarrollo tecnológico y de desarrollar un producto, uno tiene una cajita y esa cajita luego le pone como distintos vestidos, por decirlo de alguna forma, pero lo adapta, pero el core tiene que ser el mismo para poder internacionalizarse. Y hay también este tema de elegir el país Mm. realmente, porque no es una cosa matemática. Las primeras veces que nosotros analizábamos, veíamos por capacidad instalada, o sea, cuánta energía solar tiene cada país y hacíamos una lista, y el que tiene más energía solar, como que lo considerábamos como mejor candidato. Pero después nos dimos cuenta que no, o sea, una cosa es el tamaño de mercado, otra cosa son los potenciales clientes que tú puedes tener ahí, pero también hay otras aristas, por ejemplo, la relación bilateral. A veces Chile tiene muy buena relación con un país que quizás tiene un tamaño de mercado más pequeño, pero, por ejemplo, la oficina de ProChile está muy bien instalada, muy bien arraigada, la relación bilateral va y viene, o sea, los ministros viajan de acá para allá, en este caso los ministros de energía. Entonces ahí tú dices, mira, esto tiene un muy buen tamaño de mercado, pero acá hay como una relación y un camino que otros ya hicieron, que nosotros nos permitiría avanzar mucho más rápido. Entonces, esto, por eso al final no es una ciencia. Esto es unas decisiones que dependen de lo exacto, pero también de lo social. Y en ese aspecto estamos en un punto anterior al de Breitbart, pero pensando en nuestra expansión en Europa, porque las empresas de energía a las que nosotros prestamos servicios son todas de matrices europeas.
Entonces, ahí el negocio te arrastra y te dice, bueno, yo presto este servicio en Chile, nosotros ya prestamos servicio a más de 3.000 megawatts, que es el 20% del tamaño del mercado en Chile. Es decir, voy a tener que ir punto por punto, paso por paso, o intento hacer la relación de largo plazo con la casa matriz, que es un salto mucho mayor, pero que es más definitivo. Entonces, en ese paso nosotros hemos estado y sí nos dimos cuenta en las primeras visiones y en el análisis que va a ser muy importante abrir una oficina allá. O sea que no hay posibilidad de si uno quiere abrir un mercado así, como podemos decir España o Francia, no hay posibilidad de que todo se haga desde Chile. O sea, uno puede tener los primeros pilotos, los primeros avances, pero ya cuando sea la decisión, va a haber que instalarse allá, levantar inversión de local, tener esas conexiones, conectarse, registrarse en los gremios de energía renovables de allá, o sea, hacer como una nueva vida en esa instancia. Entonces sí creo que también hay, en Latinoamérica podemos avanzar y hay que tratar de avanzar de manera muy ahorrativa, de manera sencilla, Mm. pero ya hay mercados en que la cosa se pone muy seria y ahí hay que hacerlo como de manera con toda la carne a la parrilla, pero ya tienes que estar muy segura de la decisión también. Está bien, bueno, esperemos que también existan verduras en la parrilla para los que somos vegetarianos. Una cosa que decías, que Constanza, y que quizás pueda ayudar a los que están acá también, que hemos identificado que en general las empresas reiteran que esa estrategia que decís vos de seguir en este caso, a la casa matriz, en base a que ya le estás vendiendo a la empresa en Chile, es una estrategia muy, muy utilizada por las empresas de servicios, ¿no? O sea, tratar de identificar, vos decís casa matriz, pero a veces cuando también tienen clientes en las empresas que le estás vendiendo, en este caso en Chile, que tiene clientes en el extranjero, y ese vínculo ya te permite generar una aproximación muy buena. Así que gracias por ese tip, que seguro que puede ser de utilidad para los otros participantes también. Una de las cuestiones es herramientas de promoción. Ustedes han utilizado el uso de las antenas comerciales, el tema de las misiones, el tema de los vínculos con estos gremios, específicamente con llegar a las empresas o a este contacto que dentro de la empresa que es el que va a tomar la decisión o el que... ¿Cómo se llega a esa persona? Porque no es tan fácil ni siquiera muchas veces de identificar, porque está bien, el de Prochilo, el de la Mm. antena comercial o el de la consultora, te dice, bueno, el colegio tal o el estado tanto de Estados Unidos, está bien, está en este Mm. proceso, yo, machea con lo que vos buscas. Después, te Mm. puede identificar los colegios, o vos lo podés buscar en el Google, cuáles son los colegios o cuáles son las Mm. empresas que están ahí. Pero luego, identificar la persona dentro de Mm. esa organización y cómo agarrar el teléfono, agarrar el LinkedIn o agarrar el qué cosa para decirle, che, flaco o flaca, tengo esto. ¿Cómo se hace ese salto? Con mucha valentía, con mucha valentía, con mucha valentía. Yo creo que ese primer llamado es el más difícil, por lejos. Por lo menos a mí me pasó en Estados Unidos, que era yo el llamado, y siempre creo que debiera ser así. Muchos como los errores que nos comentaban en ProChile o en las misiones comerciales era que muchas veces se abren estas oficinas en un nuevo país, se contrata un equipo comercial y se empieza a quemar dinero desde el primer día, con salarios para estas personas, con sus cuentas de correo electrónico, con sus teléfonos, con todo, y uno empieza a quemar dinero de manera muy rápida. Yo les diré que el primero que tiene que salir a vender es el fundador. Somos los llamados a hacer ese primer llamado telefónico. Y somos nosotros los que tenemos que hacerlo, somos los que tenemos la sensibilidad, los que tenemos la pasión, los que creemos y confiamos en nuestro producto. Y nosotros lo que hicimos, y por eso siempre creo que hay que estar muy claro como muy seguro de que has logrado tu product market fit en tu primer mercado para poder replicar cosas que han funcionado en este segundo mercado. Yo te diría que eso es clave. Si es que todavía tú sientes que no has logrado realmente un proceso comercial, una estrategia comercial tan clara, te va a ser difícil replicar porque no vas a tener tan claro qué tienes que hacer. Para nosotros es muy claro. Nosotros levantamos bases de datos públicas donde están los counselors allí anotados, les enviamos campañas de email marketing,
tenemos distintas estrategias, agenda tu reunión, agenda tu demo, etcétera, etcétera. Hacemos inteligencia en base a esas campañas de email marketing y luego de eso yo comienzo el llamado telefónico para agendar una reunión y poder presentarte. Y yo lo que hice fue agarrar ese proceso que en Chile ya me funcionaba muy bien y replicarlo en los Estados Unidos. Pero tal como tú dijiste recién, muy en pequeño para luego ir creciendo. Estados Unidos es un continente en sí mismo, cada estado es un país independiente y uno tiene que allí ir seleccionando a qué estado o incluso a qué ciudad o incluso a qué barrio le voy a ir a atacar al comienzo para ir encontrando a esta persona. Y ahí lo que decía Constanza recién, que creo que pasó como medio desapercibido, pero yo siento que es clave, es el tema normativo y legal. Nosotros debiéramos agarrarnos de, por ejemplo, a nosotros nos pasó que en el estado de Massachusetts se lanzó una norma que todas las escuelas tenían que contratar un servicio para que los estudiantes tuvieran un canal de denuncia y además encuestas socioemocionales. Entonces nosotros obviamente identificamos eso, dijimos, aquí hay algo interesante y toda nuestra comunicación, nuestra campaña de email marketing, todo era cumple con la nueva normativa junto a BraveUp y empezamos a trabajar allí. Y así fuimos encontrando a estas personas. Como te decía, desde bases de datos públicas empezamos a hacer los llamados telefónicos e ir agendando reuniones, ofreciendo el piloto, que usen la plataforma, que tengan casos de éxitos y allí ir haciendo este cierre comercial. Toma tiempo, es mucho más larga una venta en un nuevo mercado que en tu mercado inicial, por supuesto. Y allí también hay que tener muy claro lo que decía recién Constanza, tratar de hacerlo a el menor costo posible o efectivamente realizar alguna ronda de financiamiento que te permita apalancar o tener esta espalda y esta holgura para todos los meses que te va a costar cerrar los primeros clientes. Yo te diría que nosotros debemos haber estado entre 6 meses a un año que nos costó tener nuestro primer cliente pago realmente afuera, un contrato. Sin una inversión detrás que nos permitiera levantar eso hubiera sido imposible. A las 2 semanas, 3 semanas o el primer mes que hubiera tenido que pagar, hubiera dicho, ¿sabes qué? Esto se acabó, no hay chances de esto, porque de verdad cuesta posicionarse en el mercado. Pero yo te diría que hay que replicar lo que funciona en tu mercado inicial, como para hacerlo de resumen, replicarlo, ser muy estratégico en hacia dónde y partir en pequeño para luego ir en grande. No pensar que vamos a lanzar México y que nos vamos a ir a todos los estados de México, que vamos a lanzar Colombia y que vamos a estar en toda la ciudad de Bogotá. Seleccionar efectivamente dónde, quiénes son tus primeros early adopters, que es como el concepto que más se repite en todas las misiones comerciales. Es encuentra tu early adopter, encuentra tu early adopter, encuentra esos primeros locos que van a aceptar tu solución para luego con ese caso de éxito ir ya expandiéndote. Yo te diría que más que ir a buscar ventas los primeros 6 meses, lo que hay que ir a buscar son casos de éxitos, testimonios, el video, la cuña, esa otra persona, ese referido que va a hablar bien de ti. Luego de eso vamos convirtiendo en ventas, pero yo te diría que va mucho allí, desde replicar el modelo y ser nosotros mismos sin miedo alguno al llamado telefónico, con un inglés malo, con acento latino, da lo mismo, pero ahí a tener las primeras reuniones y por supuesto recibir los primeros nos que vamos a empezar a recibir. Está buenísimo, dijiste algo, muchas cosas interesantes, pero una cosa que se repite y se repite es que exportar servicios es posible, pero lleva su tiempo, y lleva su tiempo 6, un año y medio, 2 años incluso, así Sí. que tenerlo muy presente, y por lo tanto la espalda financiera es un elemento clave. Y tú mencionaste una o dos veces el tema de, no sé si fue o Venture Capitals o Business Mm, Angels, fuera. mm. Este proceso también es interesante de conocer porque muchos de los que están acá o muchos de los que van a escuchar luego el video se preguntaban, está todo bien, pero ¿dónde saco yo plata? ¿Cómo hago para conseguir esa espalda financiera? ¿Cómo lo hiciste Mm. vos? Yo lo que hice fue inclusive armar una ronda ángel, la primera ronda de inversión con solo un grupo de inversionistas ángeles chilenos, con el sueño de ir a lanzar esta empresa a los Estados Unidos. ¿Eso Y que se les llama los Family, Friends and Fools o No, otros? yo te diría que fue siguiente del Family, ahora ya no le decimos Fools, le decimos fans para que no se sientan mal. Los Family, Friends and Fans. No, nosotros ya habíamos pasado en esa etapa, nosotros ya habíamos recibido fondos Corfo, que son fondos públicos que recibimos en Chile, entonces ya habíamos pasado esa etapa como pre, y esta era nuestra primera como ronda oficial. Nadie de las personas que me invirtió tenía una relación conmigo, sino que fue
esa búsqueda, ese pipeline que uno hace de 100 personas a las que uno cree que le puede escribir y empezar a escribirle uno a uno a ellos para presentar. Pero yo fui muy claro, yo sabía que íbamos a necesitar cierto capital para lanzar Estados Unidos y les fui a decir eso. Tenemos Product Market Fit, miren las unit economics, no son maravillosos, pero ya se ve cierta lógica de rentabilidad en el mercado inicial de Chile, que es un mercado pequeñísimo. Para que se hagan una dimensión, en Chile hay 14.000 escuelas y en Estados Unidos hay 200.000. Estamos hablando de una dimensión totalmente distinta. Entonces, si ya lográbamos cierta validación en Chile, era denme capital para ir a lanzarlo en los Estados Unidos. Entonces, yo aterricé en los Estados Unidos con una pequeña cantidad de dinero que nos permitía en ese momento cerca de 10 meses de operación en los Estados Unidos, sin tocar un peso de la caja chilena, que yo les diría que también ese es el gran secreto. Porque cuando uno empieza a sacar dinero de la operación base para subvencionar la internacionalización, es que algo está fallando y no hemos logrado el product market fit en nuestro siguiente mercado y es donde uno ahí, después de todo esto, dice, ¿sabes qué? Pareciera que no está tan buena la aventura porque no puedo estar dañando una operación que ya está estable por este sueño tan loco. Y luego en Estados Unidos hice otra ronda de inversión, porque me di cuenta que esos 10 meses que tenía en el papel nunca fueron 10 meses, se parecían mucho más a 4 o 5, que es lo que también normalmente nos pasa, y ahí tuvimos que hacer una segunda ronda de inversión, y ahí fue institucional, con un fondo, con un venture capital de San Francisco, y ellos ya nos dieron un ticket mucho mayor y ellos nos permitieron estar 18 meses con runway para los Estados Unidos. Pero como les digo, Estados Unidos, a diferencia de otros mercados en América Latina, es mucho más caro, los costos de adquisición suben muchísimo porque el marketing es más caro, el contratar vendedores es mucho más caro, y todo tiene como otras dimensiones. Inclusive, Estados Unidos sigue haciendo mucho marketing tradicional, de papelería, de sobres, de cartas. Y en algún momento tuvimos que hacer ese tipo de cosas, mandar papelería y merchandising a las escuelas por correo, porque esa era la forma en que ellos lo estaban haciendo. Pero sí, yo siempre se lo he dicho a los otros emprendedores con los que he hablado, ideal, si el negocio en tu mercado local está rentando mucho y tienes realmente hoy día un flujo de caja extenso y puedes acortar tu runway para esta aventura en el nuevo mercado, maravilloso, ese es el escenario ideal. Si es que no es el caso, para no afectar tu mercado local, hay que hacer una ronda de inversión, pero súper clara. Esta ronda de inversión no viene a pagar sueldos en el equipo, esta ronda de inversión viene a lanzar el mercado con todo lo que esto lleva y en ese sentido la sensación de quemar dinero se siente menos terrible porque de verdad es lo que estás haciendo, estás quemando dinero para poder lanzar un nuevo mercado. O estás quemando dinero de otro. Constancia, ¿cómo te ha ido a ti eso? Sí, nosotros también hicimos una ronda ángel en Chile con personas que no eran relacionadas a mí y ahí armamos un board consultivo, no es un board oficial, sino que un board consultivo donde justamente además ellos tienen mucha experiencia internacional, dos de ellos son extranjeros, son europeos, entonces nos conviene, o conviene para mí como fundadora también tener un grupo en el donde conversar los problemas, donde conversar las decisiones estratégicas, donde conversar los riesgos, porque lo que pasa con el fundador es que es muy difícil tener con quién conversar esos temas, porque primero son confidenciales, segundo hay que tener una experiencia de startup para entender, porque obviamente alguien que no ha fundado una startup es difícil que se imagine el riesgo o los problemas. Entonces a mí me sirvió mucho mi red de ángeles como board consultivo y la idea de esto, bueno, nosotros hemos estado en el formato low cost revisando y consiguiendo el piloto, que sería este early adopter. Para nosotros es fundamental el piloto porque con eso armamos todo, como que definimos todo y luego eso ya se puede replicar para los demás clientes. Pero también porque es necesario en términos de marketing tener un caso, tener un cliente para que ellos les interese recibirte, porque si no es muy difícil. O sea, cuando uno va a un mercado y te dice, mira, yo tengo esta solución que funciona con un montón de plantas en Chile, te dice, ya, ¿y está funcionando acá? No, ahí queda la conversación. Entonces, es necesario tener ese primer caso, ese primer testimonio y a eso sacarle el jugo y con eso como puerta de entrada para los demás. También nosotros hemos Dos preguntas conseguido con Constanza el... para que Dime. quede
Sí, dos preguntas. Lo primero que me resultó sumamente interesante, el tema del consulting board, o no sé cómo le llamaste. Mm. O sea, ok, entendí que son los Business Angels, pero ¿cómo los conseguiste? O sea, ¿cómo te acercaste a ellos y cómo formalizaste esa propuesta de que sean parte de tu board? Porque al final del tiempo también van a estar prestando atención o prestando tiempo, y para mucha gente, pero para mí el tema es el tiempo es un elemento clave. Y lo segundo es, ¿cómo hiciste para específicamente conseguir ese caso? Porque entiendo clarísimo que si entro del servicio intangible tenés que mostrar, acá tengo este primer caso, Mm. pero ese primer caso, ¿lo regalaste? No sé, ¿cómo hiciste para generar? Bien, bueno, la parte de Los Ángeles fue de todo un poco, o sea, yo me enfrenté a este momento que tenía que levantar capital porque era necesario, fue el 2021, era necesario para poder seguir con la empresa y dije, ya, no conozco ningún inversionista, entonces lo que hice fue presentarme a los pitch de inversión que a veces son online. Entonces uno manda su postulación y se conectan Los Ángeles y uno da su pitch, de ahí ve si a alguno le interesa. También, bueno, asistí online a los reverse pitch, que son Mm. pitch en donde los inversionistas presentan. Por otro lado, me presenté con distintas personas del ámbito de la energía, por si a alguno le interesaba. Yo creo que en total presenté como a 100 personas y finalmente los inversionistas fueron 4. Y otro llegó solo, como que vio esta empresa, vio esta oportunidad y era de la energía y dijo, mira, yo creo que esto tiene futuro, cuéntame si puedo invertir. Y hicimos muy buen match. Entonces, también es importante eso, poder tener una buena onda, como decimos en Chile, una buena onda con los inversionistas porque ellos van a ser tus socios y ellos te van a acompañar en este proceso, independiente de que no son los fundadores ni nada, pero te acompañan y que tú puedas sentir que te puedes apoyar en ellos cuando lo necesites. Ujú. Respec- Respecto al piloto, el primer piloto de todo, o sea, contactando en LinkedIn, consiguiendo correos con la gente de Chile, si nos pueden dar su contacto con su símil en el otro país, consiguiendo a través de las ferias, consiguiendo tarjetas, referidos, de todo. Y sí hay un tip que yo he utilizado, que ya cuando tengo una base de datos, puede ser pequeña, lo que sea, de 10, 15 contactos, que esos son los que yo quiero contactar, que ya estoy segura. Yo he hecho algo con la oficina, por ejemplo, con la oficina de Colombia. Entonces dije, mira, estos son los que yo quiero contactar, ya están identificados, todo. Y yo les armé un correo para que ellos me presenten. Entonces, en vez de llegar un correo así de la nada, Mm. ellos, como representantes y cercanos, y parte de la Embajada de Chile en Colombia, te presento esta empresa, no sé qué. Y luego de eso seguí yo. Pero lo que hay que conseguir es que te contesten el correo, el primer correo. Y eso lo hice con apoyo de la oficina. Has dicho, Constanza, un elemento clave y que fue la pregunta hace un rato. Te hice una pregunta para que me dijeras eso, pero ahora lo dijiste espectacularmente. Una cosa, chicos, los que están acá, los que vayan a escuchar esto, las oficinas comerciales de sus países en el exterior, si tienen buena onda, tienen un activo fundamental que es estar en ese mercado, pero no saben cómo llegar a esas empresas. Entonces, Mm. lo que hay que darle es todas las herramientas necesarias posibles para que ellos hagan lo que tienen que hacer. Entonces, Constanza les hizo incluso el mail, es formidable, identificó qué empresa, qué persona le hizo el mail. Ellos tenían que enviarlo, pero al enviarlo le da credibilidad a Constanza. Brillante, Constanza, me parece genial, y eso es una muy buena práctica que ojalá que se repita en los otros emprendedores. Nos quedan pocos minutos y en Javier, estos... Sí, dime, claro. sí, solo para complementar un poco, creo que de la pregunta que dijiste, como, ¿cómo hicieron esos primeros? ¿Ya? Nosotros hicimos categorías. Lo primero que hacíamos era la demo y le contábamos al mundo, oye, ya hicimos 15 demos, 20 demos, 30 demos. ¿Qué significa? Eran que era una reunión de venta donde presentábamos el producto. Luego de esa demo pasamos a piloto gratuito. Oye, este colegio ya no solo hizo demo, también hizo un piloto gratis. Al principio gratis, lo mismo, para poder contarle al resto, mira, 10 escuelas de Estados Unidos, 15 escuelas de México ya han usado el software. Demo, piloto gratuito. Y luego uno pasa al piloto pago para luego pasar al contrato.
Yo te diría que, te prometo, son esos como los procesos. Uno va como muy de menos a más y por eso te decía que es como interesante al principio el caso de éxito, el early adopter, más allá que la venta, el revenue en sí mismo, es poder, como decía Constanza, no llegar solo, sino que ese mismo correo a la embajada, decirle, embajada, ya 15 escuelas han usado esto, ayúdame a expandirlo. Es mucho más fácil también para ellos porque está un poquito más validado. Correcto, la teoría se llama los embajadores, no los embajadores. Exacto, Son los exactamente. embajadores que van a promover tu cosa. Brillante. Ahora, en estos minutos que nos quedan, me gustaría hacerle dos preguntas. Así que, ¿cuáles serían en esto? Porque una de las cosas interesantes que hemos escuchado de muchos de vuestros colegas que han estado antes es, ¿cuál es la principal embarrada? ¿Cuál es el principal cosa o error que cometieron? Y decían, uy, Dios mío, me acuerdo de eso, fue bestial y eso no debería haberse pasado. Si tienen uno de esos, sería genial. Y luego es uno, dos o tres tips concretos. O sea, si vos vas a encarar a salir de aquí en más al mercado X, ten en cuenta estas dos, tres cosas. Entonces, una errada y dos o tres tips. El que quiera empezar, Constanza, en este caso, quizás tú que has empezado siempre Álvaro. Sí, yo creo que la errada son los primeros viajes, las primeras misiones donde no tenías bien estudiado, donde no sabías si era el mercado, pero fuiste porque había una misión, porque te sumaste y por un poco la ingenuidad, la inexperiencia, y tienden a ser viajes muy, bueno, muy costosos, pero también costosos en tu tiempo, en tu Mm. cansancio, o sea, viajes con cambio horario que de 6 horas o más y después te devuelve y después tienes un montón de trabajo atrasado. Entonces, yo creo que eso, ahora soy mucho más exigente en elegir a dónde voy y, y por qué. Mm. Brillante, brillante. Hay algún tip que se te ocurre para la gente que quiera estar incursionando en esto de la comercialización internacional de servicios? Sí, más que irse al mercado más grande, porque también puede ser el más competitivo, ver un mercado que en donde estén haciendo esta oportunidad y tú puedas ser el primero o lleve un tiempo, pero donde ya no esté como, donde no hay un competidor así tan agarrado, tan que tenga todo el mercado, que veas posibilidades y también que tengas un aliado, que puede ser la oficina de exportación, o que puede ser un gremio, un mentor, etcétera, pero más que el mercado grande, buscar estratégicamente el mercado que sea más sencillo de ingresar. Ujú, ok, perfecto. ¿Y vos, Álvaro? Yo diría que a mí se me vinieron inmediatamente dos embarradas. La primera fue contratar muy rápido. Sentí que teníamos exceso de capital, entonces llegar y contratar inmediatamente dos vendedores, una persona de marketing, bla, 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 y que eso se hizo muy caro al principio. Entonces traten de contratar cuando efectivamente quieran contratar. Y lo segundo, como de vuelta, una de las grandes embarradas fue subvencionar la aventura con el mercado inicial y dañar el runway del mercado inicial. Y también hay que ser súper frío y súper, que uno se enamora de dónde está, se enamora sobre todo cuando uno sabe vivir, ya está ahí, ya está instalado, la familia está instalada, estamos todos instalados, ya nos acostumbramos a este nuevo país y darnos cuenta que, claro, para llegar al mes, hay que ir sacando plata de la operación chilena. Yo creo que es un daño terrible para todos. Es mentirnos, es no aceptar que en verdad tal vez no funcionó tan bien este nuevo mercado. Entonces yo diría que esa también es una gran embarrada, como vestir, ¿cómo es desvestir un santo para vestir a otro? Yo creo que ese es Sí, un gran aprendizaje. Y tips, eh, yo les diría que, como decía Constanza, buscar que se cumplan ciertas como bases para tú lanzar en ese mercado, desde lo normativo, desde lo legal, desde que existe demanda, como ser muy estudioso en ese sentido, que hay una ley que lo ampara, aquí existe el mismo market persona, aquí está realmente este tipo de colegios que es nuestro cliente más típico, vamos hacia ese mercado y como decía Constanza, nosotros nos pasó con la misión comercial en Perú, jamás habíamos en nuestro roadmap puesto Perú en el mapa. Y nos llegó esta misión comercial, lo mismo dijo Constanza, vamos, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a ir? Fue uno de mis socios y nos descubrimos con redes de colegios increíbles, cerramos un acuerdo con Innova School, que son 50 escuelas, y no teníamos nada pensado para llegar a Perú, y fueron esas lindas sorpresas eh, que creo que ayudaron harto, pero fue ese descubrimiento de existía una estructura, una base que nos permitía como lanzar en ese mercado. Yo le diría que eso es clave, y no caer en el compararse con el de al lado, en el
mirar que todos están abiertos mercados en LinkedIn, que todos están lanzando nuevos productos, que todos tienen cierto... no les creamos tanto a las redes sociales, no es tan real y ser muy honestos con lo que tu negocio realmente está yendo. Si no es este año, puede ser el otro, si no es este, es el siguiente. Y como decía Constanza, todos soñamos con México, pero diablos, tal vez Perú hoy día para nosotros es mucho mejor país que México. Es mucho más pequeño, uno puede decir por qué y nos va mucho mejor. Entonces yo les diría que también eso es muy importante. No se comparen con nadie, cada uno tiene su propia realidad, cada uno tiene su propia historia y vayan a sus propios ritmos. Bueno, acá está la amiga Silvia de Grant de la Cámara de Comercio de Lima, así que si tienes contactos allá seguro que te puede ayudar. Pero Te a lo mí agradecería, sí. se me ocurrió una pregunta adicional, porque en este caso ha sido el contacto de ambas empresas, ha sido por medio de ProChile, y ustedes han señalado el vínculo que han tenido con ProChile en este proceso de internacionalización, y ALE está integrado por tanto las cámaras de comercio, asociaciones de exportadores o las ProChile de los diferentes países. Entonces, dado que ustedes han conocido y disfrutado y también quizás ser desafiados por el sistema de una agencia como ProChile, que es líder, por cierto, ¿cuál sería la recomendación que ustedes, en este caso, le darían a ProChile, pero que no necesariamente es el ProChile que va a recibir este comentario? ¿Cuál sería la recomendación hacia una agencia que se ocupa de esto, privado o pública, en este proceso de acompañarle? Viendo lo que ha hecho Chile, ¿qué cosas, qué oportunidades de mejora? No estamos diciendo que es una crítica. Cuando hablo de los estudiantes, en general se me ponen ofuscados o porque estamos diciendo algo negativo. No, ¿cómo podríamos mejorar? ¿Qué cosa sería decir, mira, pero Chile lo hace bien, está bien, pero si hacen una vuelta de tuerca acá, me gustaría mejor, me gustaría más? ¿Qué sería eso que le regalás no solo a ProChile, sino que insisto que es para todos los que la comunidad de Alex? Yo he dado algunas recomendaciones previamente a ProChile de manera directa, y es que en un momento, bueno, antes no existía el área de innovación, entonces en la oficina y todos los programas eran de exportación de productos principalmente, en los que Chile es famoso, exportación de fruta, otro alimento, etcétera. Entonces no estaba el área de innovación. Y eso es muy importante porque estos son otros servicios, se venden de otra manera, son otras ferias, otros modos, etcétera. Y otra solicitud que yo hice varias veces y que este año fue atendida es que las misiones para las startups sean en las ferias industriales, porque pasa mucho que en las ferias de innovación se mezclan todos los temas. Entonces, yo de varios años atrás, yo decía, yo solicité que existiera una misión a la Expo Solar de Colombia, que existiera una misión a la Intersolar de Brasil, que son las ferias más importantes de Latinoamérica, y lo comenté así varias veces, hasta que fue atendida la solicitud, obviamente no por mí, sino que porque el mercado se vio la oportunidad, etcétera, y decidieron como oficina hacer esas misiones. Entonces, esas han sido mis solicitudes y han sido atendidas, pero digo, insisto, no por mí, sino que porque el mercado empuja Está esos claro. puntos. Está claro, entonces a eventos sectoriales, no necesariamente del palo tecnológico. ¿Ok? ¿Y vos, Álvaro? Yo te diría que a veces intentan que sean más extensas en días y hay algunos días que es más tour o conocer cosas que no son realmente hacer negocios y yo ahí sería más, prefiero una misión de 2, 3 días pero efectiva en posibles clientes a que dure 5, 6 días en Miami y que me termine conociendo universidades o centros de innovación donde en verdad no voy a hacer ningún negocio porque no hay nadie ahí que me pueda servir. Yo ahí soy más fanático de la reunión efectiva más que el City Tour. Entonces yo les trataría de dar esa recomendación. Rico estar en Miami 5 días, no digo que no, y maravilloso, pero vamos con 3 a los clientes clave más que 2 a cosas que en verdad a veces uno estaba en ciertos lugares y uno decía, aquí ninguno de nosotros va a hacer ningún negocio. O sea, estamos escuchando a una persona de una universidad y ninguno le vende a universidades, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosillas yo creo que es un buen feedback. Buenísimo. Bueno, ha estado siempre abierto esto de preguntas, pero ya hay algún minuto para preguntas finales, algún comentario. La verdad es que es un placer escucharlos y un placer doble porque son jóvenes y están incursionando en estos temas, porque están con una empresa que no es las típicas empresas que en general exportan y están haciendo camino y no solo posicionando
a Chile, sino también a toda América Latina. Así que de parte de los 16 países que conforman ALES, muchísimas gracias por estar haciendo lo que hacen y eso. Así que un orgullo tenemos. Y si no hay Gracias preguntas, por la invitación. Sí, por muchas favor. gracias, de verdad. Disculpen por la mala conexión de internet. Ojalá que los que están acá y los que vayan a escuchar les sirva, sin duda alguna muy útiles, y que también a ustedes les sirvan como proyección y darse a conocer que están haciendo estas cosas, porque sin duda que son cosas muy, muy interesantes que están haciendo y que no son conocidas, y menos que son conocidas como formas de exportar. Así que muchas gracias a todos. Me tengo que ir a otra reunión, así que nos Que vemos estén en muy el bien. próximo Panes Experience. Y si no, en Cuídense. Guatemala. Acuérdense una cosa, a finales de octubre nos vemos en Guatemala de manera física en el Build the Future con la Hexport. Así que nos vemos allá. Chao, chao. Abrazo a todos. Chao, 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 chao. muchas gracias. Gracias. Lisandro, Kiara, Silvia, Nina, todo lo que están. Gracias.